emergencia, vida y autotrascendencia activa. Reflexionando sobre la realidad evolutiva. Ignacio Núñez de Castro, S.J. 1. Definiendo la emergencia. Disponemos de los conceptos de materia, energía y entropía, pero no de una noción clara sobre organización propagativa en el sentido que tratamos de articular aquí. Y si el modo en que la biosfera se autoconstruye puede ser no algorítmico, tal vez la historia forme parte de la manera en que debemos explicar, en la práctica, la persistente emergencia de novedad en aquella. Stuart Kaufman. Desde el clásico artículo de P.W. Anderson, More is Different, 1, la reflexión sobre la totalidad y los fenómenos emergentes es una constante tanto para los físicos, 2, teóricos como para los biofilósofos, 3. Según Anderson, la capacidad para reducir cualquier fenómeno natural a simples leyes fundamentales no implica la capacidad de que a partir de estas leyes podamos reconstruir el universo, 4. En el ámbito de las ciencias de la vida, la anterior afirmación supone que la explicación total de los fenómenos vitales no es posible a partir de las leyes elementales que conforman los paradigmas de la química y de la física. Por tanto, a partir de estas leyes no podemos explicar qué es la vida. La afirmación de la apariencia de propiedades que surgen a un cierto nivel de complejidad, pero que no se dan en los niveles inferiores, parece ser una constante en la historia del universo. A estas propiedades, que brotan de las relaciones de los elementos de un sistema, que aparecen a medida que los sistemas evolucionan en el tiempo y que están siempre referidas a la totalidad, las llamamos propiedades emergentes. Estas propiedades emergentes, por otra parte, no pueden ser anticipadas, deducidas o conocidas a partir de los elementos del sistema antes de que se hayan manifestado por sí mismas. La emergencia es definida por el Diccionario de la Real Academia Española como acción o efecto de emerger, y emerger, como brotar, salir a la superficie del agua u otro líquido, y puede usarse en sentido figurado. La emergencia, pues, significa el resultado de algo nuevo, como las islas que emergen en el mar, o como el agua que, estando sumergida en el venero, brota en la fuente. Emergence, la palabra original en lengua inglesa, es definida en el Webster's Dictionary de manera muy semejante a como la define el DRAE. Sin embargo, en la Enciclopedia Británica la entrada, emergencia, se describe ya, en un sentido más estricto, como la aparición de un sistema que no puede ser predicho o explicado por las condiciones antecedentes. En el siglo XIX, el filósofo inglés George Henry Lewes distinguió entre aquellos fenómenos naturales que pueden ser predichos, a los que denominó resultantes, y los que no se pueden prever, que se conocen como emergentes. 5. David J. Chalmers llama la atención sobre la polivalencia del término emergente, puesto que a menudo puede causar confusión tanto en ciencia como en filosofía. Chalmers distingue entre emergencia débil y emergencia fuerte. 6. Cuando, a pesar de lo inesperado de un fenómeno emergente, este puede deducirse, aunque requiera una gran cantidad de cálculos no obvios, tal fenómeno puede ser considerado como emergencia débil. Sin embargo, la emergencia fuerte, la que verdaderamente llamamos en este ensayo emergencia, si verdaderamente se da en la naturaleza, tiene consecuencias radicales. La emergencia fuerte, en términos filosóficos, supone que las realidades que acontecen en un nivel más alto no están ni conceptual ni metafísicamente necesitadas de las realidades de más bajo nivel. Por otra parte, Stuart Kaufman, 7, profesor emérito de bioquímica de la Universidad de Pennsylvania, llama la atención sobre otra doble consideración de la emergencia, según se considere en el campo epistemológico o en el campo ontológico. 8. La visión epistemológica supone que un sistema es lo suficientemente complejo para ser explicado por leyes de nivel inferior. Sin embargo, la visión emergentista ontológica afirma que, de hecho, aparecen nuevas realidades con características propias, las cuales forman parte de la constitución del universo. Cuando hablamos de emergencia, nos referimos a la emergencia fuerte y a nivel ontológico, es decir, la aparición de una nueva realidad. La hipótesis emergentista se opone al reduccionismo, que ha sido el paradigma imperante en la ciencia desde el siglo XVII. El paradigma emergentista supone que la realidad no es estática, sino dinámica, en continuo cambio y desarrollo. El proceso evolutivo de la vida sobre la superficie del planeta Tierra está produciendo continuamente realidades nuevas en los distintos niveles que conforman la realidad. Así pues, la biosfera, en su evolución permanente, está ejecutando algo literalmente incalculable,
no algorítmico y fuera de nuestra capacidad de predicción. Y ello no es solo debido a la incertidumbre cuántica o al caos determinista, sino a una razón diferente e igual de o aún más profunda, la emergencia y la persistente creatividad de que está dotado el mundo físico. 9. Philip Clayton ha desarrollado un argumento complejo y polifacético para una visión del mundo basada en la llamada emergencia fuerte. Sistemas nuevos y complejos pueden llegar a la existencia con sus propias estructuras, leyes y mecanismos causales. Clayton admite que este concepto de emergencia supone 4 elementos: monismo ontológico, la aparición de nuevas propiedades, la irreductibilidad de lo emergente a niveles más bajos y a las interacciones, y, por último, la influencia causal del todo sobre las partes. 10. Discutiremos en su momento qué puede significar este monismo ontológico. Los emergentistas, cuyo eslogan, siguiendo a Anderson, podría ser, más es diferente, se alzan contra los reduccionistas, para los cuales el todo puede explicarse por la suma de las partes, y la imagen del todo real representa con fidelidad los constituyentes básicos y puede dar razón del todo a partir de sus elementos constituyentes. 11. Por contraposición, según John Polkingham, la emergencia fuerte correspondería, en cambio, a un caso en el que un nuevo principio causal y de una clase distintiva no presente en niveles de complejidad inferiores, cobra actividad en un sistema complejo. Entonces, más sería radicalmente diferente. 12. En el microcosmos, las propiedades de los hadrones, protones y neutrones, no son las propiedades de los quarks y gluones que los constituyen. Las propiedades de los átomos no son deducibles de las características de las partículas elementales, protones, neutrones y electrones. Las propiedades de las moléculas no son deducibles de las propiedades de los átomos. Así, las propiedades químicas del agua no son deducibles de las propiedades del oxígeno y del hidrógeno. Las propiedades de una proteína no son, sin más, deducibles de las propiedades conocidas de los aminoácidos que las constituyen. Se cumple siempre que el todo es más que la suma de las partes. En los seres que llamamos vivos, las propiedades de la célula, como unidad viviente, no son deducibles de las características de las biomoléculas de que están compuestas. Igualmente, las propiedades de los organismos pluricelulares no son deducibles de las propiedades de las células de que estos están constituidos. Las propiedades del todo no están determinadas por las propiedades de las partes. En biología y en bioquímica, la emergencia cubre los dominios desde los átomos hasta los organismos. Algunos de los grandes periodos de la historia natural pueden describir niveles de emergencia: la aparición de la vida, la aparición de la experiencia sensorial, de la conciencia y de la reflexión moral. 13. Podríamos decir que las propiedades de un ecosistema están siempre referidas al conjunto de todos los elementos estructurales y funcionales que lo componen, pero no al análisis de cada uno de ellos. A este propósito, F. Capra nos dice: el gran shock para la ciencia del siglo XXI ha sido la constatación de que los sistemas no pueden ser comprendidos desde el análisis. Las propiedades de las partículas no son propiedades intrínsecas, sino que solo pueden ser comprendidas en el contexto de un conjunto mayor. En consecuencia, la relación entre las partes y el todo ha quedado invertida. En el planteamiento sistémico, las propiedades de las partes solo pueden comprenderse desde la organización del conjunto. Por lo tanto, el pensamiento sistémico no se encuentra en los componentes básicos, sino en los principios esenciales de organización. El pensamiento sistémico es contextual, en contrapartida con el analítico. Análisis significa aislar algo para estudiarlo y comprenderlo, mientras que el pensamiento sistémico encuadra este algo dentro de un todo superior. 14. El pensamiento emergentista se presenta, pues, como una seria alternativa al reduccionismo dominante en la ciencia. La hipótesis reduccionista, a juicio de P. W. Anderson, puede permanecer como una materia de debate entre los filósofos, pero la gran mayoría de los científicos la aceptan sin discusión. 15. La falacia fundamental para el reduccionismo ha sido creer que no implicaba por sí mismo ningún tipo de constructivismo. El constructivismo desfallece cuando se confronta con dos dificultades: el nivel de observación y la complejidad. De hecho, a cada nivel de complejidad, aparecen propiedades completamente nuevas. En cada nivel, nuevas leyes, conceptos y generalizaciones son necesarios. Así, según Anderson, la psicología no es una biología aplicada, ni la biología es reducible a la química.
La historia de la evolución de los sistemas vivientes está marcada por la continuidad de la aparición de nuevas formas. Las famosas últimas líneas de la sexta edición 1872 de El origen de las especies, de Charles Darwin, constituiría la definición más acertada y sencilla de la emergencia. From so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being. Ibald, 16. He aquí, según la Enciclopedia Británica, algunos casos de emergencia en la historia evolutiva. 1. El origen de la vida. 2. El origen de la célula eucariota. 3. El origen de la reproducción sexual. 4. La aparición de animales con sistema nervioso y protocerebro. 5. La aparición de la conciencia reflexiva en el ser humano. Estos serían casos de verdadera emergencia. Para Chalmers, al menos, la aparición de la conciencia en el ser humano sería un fenómeno emergente. 17. Más adelante trataremos este punto. En el ámbito de las ciencias biológicas, el pensamiento emergentista se presenta, pues, como una plausible hipótesis alternativa frente al reduccionismo dominante en la ciencia y frente a las teorías dualistas de los principios de la vida y de la realidad humana, dualismo que, inspirado en el pensamiento griego platónico aristotélico, fue después plenamente asumido por las escuelas escolásticas. La hipótesis emergentista, por otra parte, corresponde plenamente a las evidencias científicas de la bioquímica y de las neurociencias. 2. Distinguiendo los diferentes reduccionismos. El reduccionismo se planteó como una estrategia de explicación científica motivada por el deseo y la promesa de una ciencia unificada que, de alguna manera, economizara los diferentes tipos de discursos y leyes explicatorias. En lo referente al estudio de los seres vivos, el reduccionismo ha sido definido por Schaffner en los siguientes términos. Dado un organismo compuesto de constituyentes químicos, la conducta actual de tal organismo es una función de sus constituyentes. En cuanto que se pueden caracterizar en el aislamiento y en la interesestructura topológica causal de sus constituyentes químicos. 18. Si no se lleva a cabo una disección intelectual de los diferentes campos en los que se puede manifestar la reducción, es francamente muy difícil mantener un diálogo constructivo con el reduccionista. En 1972, la Fundación Rockefeller organizó una conferencia sobre los problemas de la reducción en biología, en el Centro de Estudios y Conferencias de Villa Cervelloni, Bellagio, Italia, 19. El problema fundamental planteado a comienzos de los años 70 era la conjugación de los métodos analíticos defendidos a ultranza por los biólogos moleculares, puramente reduccionistas, y la de aquellos biólogos que se esforzaban por llegar a entender la gran pregunta de Schrödinger: ¿qué es la vida? 20. Las discusiones que se llevaron a cabo en la conferencia de Villa Cervelloni llegaron a una conclusión de consenso. El problema del reduccionismo en biología debe plantearse en tres campos diferentes: metodológico, epistemológico y ontológico. Debemos a la claridad mental del genetista y filósofo de la ciencia, el español Francisco José Ayala, la formulación de esta triple distinción. Ayala estuvo presente en las ponencias de K. Pape, Skolimowski y Sorb. Según Ayala, las cuestiones sobre el reduccionismo aparecen en tres campos distintos: el ontológico, el metodológico y el epistemológico. En las discusiones sobre el reduccionismo han de distinguirse estos tres campos para evitar malentendidos. Las preguntas que surjan y las respuestas que se les dé pueden ser distintas en los distintos campos. En este caso, resulta apropiada una breve caracterización de las cuestiones reduccionistas que aparecen en cada campo, incluso corriendo el riesgo de una ultrasimplificación. 21. El reduccionismo metodológico abarca cuestiones de estrategia de investigación y adquisición de conocimientos. Se han de buscar siempre las respuestas en los niveles más bajos de complejidad, cuando los árboles jóvenes aún nos dejan ver el bosque, y este no nos impide ver la singularidad de cada árbol. Ya de Santiago Ramón y Cajal aconsejaba en sus investigaciones sobre la urdimbre neuronal aplicar el método de ir de la selva adulta a la selva joven. Como acertadamente afirma Karl Popper, los científicos, cualquiera que sea su actitud filosófica, deben dar la bienvenida al reduccionismo como método de investigación, con tal de que se tenga una actitud crítica, porque casi ninguna reducción importante en ciencia ha sido totalmente lograda. Queda siempre un residuo sin resolver incluso en los intentos más logrados de reducción. 22. La biología molecular es una de las partes de la ciencia en las que se ha demostrado esta fecundidad del reduccionismo metodológico.
podemos afirmar que la mayoría de los biólogos moleculares pertenecen hoy al grupo de científicos denominados por Ayala como reduccionistas no exagerados o críticos. De hecho, en la era genómica se están clarificando muchas facetas de la biología e incluso de la antropología. 23. Históricamente, la posibilidad de ir descendiendo en la escala de observación ha ido conformando una serie de ciencias de la vida: anatomía, histología, citología, fisiología, bioquímica. La aparición de una nueva ciencia no ha eliminado la ciencia anterior. Por el contrario, los fenómenos descritos se han ido integrando en visiones más profundas. Valga el ejemplo del esclarecimiento de la anemia falciforme. Una disfunción respiratoria fue explicada por una forma aberrante de los eritrocitos, visible al microscopio óptico, y, a su vez, hoy sabemos que la deformación del eritrocito es debida a la presencia de la hemoglobina S, la cual presenta una mutación puntual, el cambio del aminoácido glutámico por valina, en la sexta posición de la cadena P de la hemoglobina. 24. El gen responsable de la mutación se encuentra en el cromosoma 11 humano. En conclusión, podemos decir que el reduccionismo metodológico, como estrategia de investigación, no es rechazable, sino más bien plausible, con tal de que sepamos tener una visión crítica. Cuando Renato Dulbecco lanzó la propuesta de cartografiar el genoma humano en 1986, sus palabras pueden sonar a reduccionismo no crítico cuando afirma: la secuencia del DNA es la realidad de nuestra especie, ya que todo lo que acontece en el mundo depende de la realidad de esta secuencia. 25. Unos años después, en la era del epigenoma, no seríamos tan simplistas, pero no podemos dudar del empuje que ha supuesto para la comprensión del hombre la cartografía y secuenciación completa del genoma humano. Ya Victor McCusick, primer presidente de HUGO, Human Genome Organization, avisó que el riesgo más general y no menos tangible que puede acompañar a la obtención de un mapa completo del genoma humano es pensar que sabemos todo lo que hay que pensar sobre el hombre. 26. Desde el punto de vista del reduccionismo epistemológico, hacemos las siguientes preguntas. ¿Es reducible el estudio de la vida, incluido el ser humano, a la biología? ¿Es reducible la biología a la biología molecular? ¿Es reducible el estudio de la biología molecular a la química y la física? ¿Es posible la pretendida soldadura epistemológica? 27. De los planos, hombre y cultura / vida naturaleza / química física? La cuestión planteada en el fondo es si la biología, en general, y la biología humana, en particular, comparten con la química y la física la misma racionalidad. En otros lugares, 28, he comentado cuáles son las matrices conceptuales que hacen irreducible el discurso de la biología a la química y a la física. Para la construcción de las ciencias empírico-formales es necesaria una serie de postulados cero que constituyen su punto de partida. Desde el Renacimiento tardío, las ciencias físicas han determinado una racionalidad con un pretendido monopolio, de tal manera que, racional y científico, han llegado a ser, para muchos, interconvertibles o sinónimos. El conjunto de los puntos de partida de esta racionalidad podríamos formularlo muy resumidamente así. 29. Todo fenómeno puede reducirse a unas cuantas leyes físicas. Todos los fenómenos son deterministas. El estudio de los sistemas complejos se reduce al resultado del análisis de sus elementos. La afirmación del postulado de la objetividad, que supone la negativa sistemática a considerar como conducente a un conocimiento verdadero toda interpretación de los fenómenos en términos de causas finales. 30. Frente a este tipo de racionalidad, aceptada por algunos como la única racionalidad científica posible, podemos considerar otro tipo de racionalidad que podríamos llamar racionalidad teleológica evolutiva, propia de las ciencias biológicas, cuyas características serían: no todo el conocimiento es reducible al conocimiento derivado de la física, es decir, la negación sistemática del reduccionismo epistemológico. No todo el conocimiento es reducible al conocimiento derivado de la física, es decir, la negación sistemática del reduccionismo epistemológico. 31. La afirmación de que la propia metodología física es incapaz de abarcar el estudio de los fenómenos de alto nivel de complejidad, como son el sistema nervioso central y los comportamientos psicosociales. La evidencia de que los organismos vivos se comportan como totalidades, donde los elementos estructurales y funcionales están interconectados entre sí, formando una unidad que, al mismo tiempo, es un sistema reactivo abierto al medio. La afirmación de que la finalidad,
la emergencia y el progreso son categorías epistémicas necesarias para la construcción de todas las ramas de la biología. 32. La no distinción de estas dos racionalidades y la pretensión de avanzar por la arista del diedro mental sin ningún balancín crítico sumieron a Jacques Monod en lo que él llamó flagrante contradicción epistemológica. 33. Así pues, si queremos tener un discurso racional y coherente, que nos permita reflexionar sobre las ciencias biológicas, necesitamos delimitar una serie de categorías que conformen un nuevo paradigma de comprensión. 34. La formulación de esas nuevas categorías constituye, a mi juicio, uno de los debates actuales en biofilosofía, y tiene razón Hillerson, 35, pues los problemas son constantes y recurrentes. Con los paradigmas actuales de conocimiento en física y en biología es muy difícil, por no decir imposible, la reducción epistemológica. Está claro que el estado actual de desarrollo científico hace que una mayoría de conceptos biológicos, tales como célula, órgano, población mendeliana, especie, homeostasis, genética, depredador, nivel trófico, etc., no puedan ser definidos en términos físico-químicos. Tampoco existe hoy día ninguna clase de postulados físicos o químicos de los cuales pueda deducirse cualquier ley biológica. Esto es, no se satisface ni la condición de derivabilidad ni la de conectabilidad. Estas consideraciones dejan claro que la reducción de toda o incluso de la mayor parte de la biología a las ciencias físico-químicas resulta un tanto prematura hoy día. 36. En conclusión, podemos afirmar que para la comprensión completa de los fenómenos que presentan los organismos vivos se necesita una serie de matrices conceptuales no presentes en los paradigmas físico-químicos, como son sistema, proceso, jerarquización, comprensión holística, o totalidad, emergencia de novedad, evolución, teleología. Desarrollo epigenético. 37. Por su parte, el reduccionismo ortológico plantea la cuestión de si los procesos físico-químicos constituyen por sí mismos la vida, en contraposición a todos los vitalismos que han supuesto siempre un principio vital, llámese entelequia, alma, vis vitalis, o elam vital. El afirmar que todos los biólogos moleculares son reduccionistas metodológicos es una simple tautología. No existe otra metodología, pero, a veces, en la filosofía espontánea del biólogo, detrás del reduccionismo metodológico se esconde el reduccionismo ontológico. Es pertinente recordar que la biología como ciencia no trata de la vida en sí misma. El concepto de ser vivo pertenece a la filosofía natural. La biología, en cuanto que es una ciencia experimental, se refiere a las manifestaciones o fenómenos de los seres que llamamos organismos vivos. Al tratar de comprender qué es la vida, nos encontramos, como muy bien ha apuntado Oana Iftime, con un cierto apofatismo. 38, es decir, una cierta dificultad para comprender y expresar la esencia última del ser vivo. Remedando a San Agustín. 39, podríamos decir, la vida, si no me lo preguntan, sé lo que es, pero si quiero explicárselo a quien me pregunta, no lo sé. 3. Profundizando en la esencia de la vida en la era de la emergencia. Definir la vida, poder responder a la pregunta, ¿qué es la vida?, ha sido una cuestión ardua y compleja desde Aristóteles hasta nuestros días. 41. Quizá por ello, el camino más obvio para responder a esta pregunta sea la descripción de los fenómenos que manifiestan los organismos que llamamos vivos, en cuanto a organismos vivos. De hecho, muchas de las definiciones clásicas de la vida, 42, son fenomenológicas, insistiendo en los rasgos que diferencian a los seres vivos de aquellos que son inanimados. A lo largo de la historia del pensamiento, muchos filósofos y hombres de ciencia han intentado darnos un atisbo de respuesta, 43, a esta pregunta, ¿qué es la vida?, puesto que, como seres vivos, nos inquieta la pregunta. Al fin, la respuesta es parte del «Conócete a ti mismo», 44. Sin embargo, podemos afirmar que, a pesar de los innumerables descubrimientos de la biología molecular en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, a pesar de que conocemos el código genético universal en el que está cifrada la herencia, a pesar de que conocemos el genoma de muchas especies de microorganismos, vegetales y animales, e incluso del hombre, a pesar de que tenemos muchas certezas que nos proporcionan los mecanismos moleculares de la bioquímica, la fisiología y demás ciencias experimentales de la vida, son muchas más nuestras apodas, ignorancias e incertidumbres sobre aquello que constituye la vida. El concepto, ser viviente, pasa por la propia experiencia.
Todos tenemos experiencia de lo que es estar vivo y de la no vida, la muerte. Todos sabemos distinguir entre las imágenes de un museo de cera y un ser humano que nos transmite con sus ojos brillantes una mirada de comprensión. Diferenciamos al león de bronce que custodia la entrada al Congreso de los Diputados del viejo león que dormita o juega en el zoológico. Durante mis largos años de dedicación a la enseñanza y a la investigación he procurado, en la medida de mis posibilidades, responderme a la pregunta sobre la naturaleza de la vida en aquella parcela de la enzimología, que era objeto de mi dedicación diaria a la docencia, al trabajo experimental y a la reflexión filosófica. Un gran compañero y amigo, el profesor José Antonio Lozano, de la Universidad de Murcia, me pidió que prologara un manual de bioquímica, 45. Se me invitó a hacer una reflexión sobre la naturaleza de la vida y cómo la bioquímica y la biología molecular pueden ayudarnos a comprender ¿qué es la vida? Recuerdo que en aquel tiempo intenté dar en pocas palabras mi visión, y se me ocurrió el siguiente cuento. Iréis una vez un violín que oyó cantar a un ruiseñor. El pajarillo producía registros inauditos para el violín, gorjeos, trinos, floreos agudos y alegres. El violín tuvo envidia y quiso cantar como el ruiseñor. Al ver que no podía imitarlo, le preguntó, ¿tú, de qué estás hecho? El pajarillo le respondió, ¿y tú? El violín, que había tocado delante de reyes manejado por las manos más virtuosas de la época, se molestó por la insolencia del ruiseñor y le respondió, yo estoy hecho de la más fina haya alemana, mis cuerdas están bien templadas, tengo 69 piezas, y no hay dinero para pagar el arco que obtiene mis notas timbradas y brillantes. El ruiseñor siguió cantando, el día era soleado, y tenía ganas de mostrar al viento primaveral que en un rincón del bosque, entre brezos y jarales, se puede oír el mejor concierto. El violín insistió, ¿pero de qué estás hecho? Entonces el ruiseñor le contestó, yo tengo el alma de la música. Y comenzó a volar. Probablemente, los cuentos pueden sugerirnos mucho más que una seria reflexión sobre las características fundamentales de los organismos vivos, comparados con los que llamamos inanimados. ¿En qué se diferenciaba del Stradivarius el ruiseñor del cuento? Espontáneamente responderíamos, el ruiseñor estaba vivo. Diríamos que el pajarillo en todas sus manifestaciones era un torrente de vitalidad y podía cantar y volar por sí mismo. Sin embargo, el violín necesitaba de unas manos hábiles que fueran capaces de extraer de sus cuerdas las timbradas notas. También cuentan que, cuando Miguel Ángel terminó de esculpir el Moisés, admirado de su propia obra, le tiró el martillo y le dijo, parla, cañe. Sabemos que el Moisés de Miguel Ángel nunca habló y que el Stradivarius del cuento tampoco pudo cantar por sí mismo, como hizo el ruiseñor a la vez que emprendía el vuelo. El ruiseñor podía cantar, volar, picotear, aparearse, construir un nido, cuidar de las crías, y tal vez una pedrada de un chiquillo o un ave rapaz acabaría con su vida. Nos asombra el canto de los pajarillos, el color de las flores, el verdor fresco de los bosques, la piel lisa de los felinos, el bullir de los peces en un banco de coral o la mirada inteligente de un niño. Todas son manifestaciones de lo que llamamos vida. Podemos saber, y de hecho conocemos, las piezas de las que está compuesto el violín del cuento, un ordenador, un Airbus 380. Y tenemos planos de su estructura y organización. Tal vez en breve tiempo podamos conocer todas las biomoléculas que componen el cuerpecillo del pájaro, pero tal vez nunca lleguemos a descifrar su respuesta enigmática. Yo tengo el alma de la música. De alguna manera, la vida, sobre todo la vida humana, queda envuelta en el misterio del alma de la música. Hay aspectos del acontecer humano que no son susceptibles de análisis, aunque es verdad que, a medida que vayamos profundizando y descubriendo los aspectos moleculares del ser humano en la era de la genómica y de la proteómica, iremos profundizando en el conocimiento del ser humano, aunque nunca lleguemos a agotar su riqueza. Recordemos la sospecha de Víctor M. Kusick sobre el proyecto Genoma. Quizá la diferencia más fundamental entre los organismos vivos y los no vivos sea esta. Los seres vivos reaccionan como un todo, como una unidad, como el pajarillo que echó a volar. Así pues, desde un punto de vista descriptivo, en una primera aproximación podríamos decir que un ser vivo, desde una bacteria hasta el hombre, pasando por todo el reino vegetal y animal, se comporta como una unidad de estructuras y funciones jerárquicamente integradas en todas sus manifestaciones, tendiendo siempre a conservar su estructura. Fritjof Capra, autor al que hemos citado más arriba, siguiendo Maturana y Varela nos dice,
Una importante característica de los sistemas vivos es que su organización autopoiésica incluye la creación de un perímetro que especifica el territorio de las operaciones de la red y define el sistema como una unidad. 46. La definición de un organismo vivo requiere la comprensión del concepto de autopoiesis. El hacerse a sí mismo es un patrón de red en el que la función de cada componente consiste en participar en la producción o transformación de otros componentes de la red, de tal modo que ésta se hace a sí misma continuamente. Es producida por sus componentes y, a su vez, los produce. 47. La célula procariota sería el sistema vivo más simple que posee la capacidad autopoiésica. La hipótesis monofilética de la vida nos hace retroceder a Luca, Last Universal Common Ancestor, del que partirían los dominios de las archaeas y de las eubacterias, las bacterias actuales. 48. Desde el punto de vista evolutivo, sabemos que este único tipo de vida constituyó la biosfera aproximadamente durante 1000 millones de años. Desde el tratado de Theodor Schwann, la teoría celular, propuesta en 1839-49, en su obra Las investigaciones microscópicas sobre la coincidencia en la estructura de los animales y plantas, sigue todavía vigente y ha sido confirmada en todos los organismos vivos. Existe un modelo estructural único, la célula. Teilhard de Chardin llamaría a la célula grano elemental de vida, como el átomo es el grano natural de la materia inorgánica. 50. Por tanto, la vida se originó en el planeta Tierra cuando comenzó la primera unidad estructural, individual, frágil e independiente que llamamos célula. El paso de organismos unicelulares procariontes a unicelulares eucariontes y el paso de organismos unicelulares a organismos pluricelulares, así como la estructuración de ecosistemas, no son sino manifestaciones simbióticas. 51, de organizaciones jerárquicas. Dicho en otras palabras, según vayamos cambiando de escala de observación o niveles de organización, iremos percibiendo unidades integradoras de los fenómenos observados. Esta experiencia le hizo decir a Teilhard de Chardin, considerada en su totalidad, la sustancia viviente extendida sobre la Tierra dibuja, desde los primeros estadios de su evolución, las alineaciones de un único y gigantesco organismo. 52. Así pues, para percibir la vida no hay que perder de vista esa unidad total de la biosfera que la bioquímica y la biología molecular actuales confirman, puesto que los componentes elementales son los mismos para todo viviente. Los 20 aminoácidos proteinogenéticos, las 4 bases de los ácidos nucleicos, el código genético, los azúcares y los principales ciclos metabólicos. El que la vida sea una posibilita que se le pueda aplicar calificativos aparentemente antinómicos y decir que es una en una multidiversidad, caduca para cada individuo y, sin embargo, perenne, que cada célula es independiente y dependiente del medio, igualmente, que cada célula es individua. Indivisa y, sin embargo, está en continua división en una fase determinada de su ciclo celular, y que es invariante, cuando observamos poblaciones a pequeña escala temporal, y que, sin embargo, es lícito afirmar también que la vida está en continua evolución. 53. La hipótesis sobre el origen simbiótico de los organismos eucariontes, sugerida por Teilhard de Chardin, 54, y ardorosamente defendida por Len Margulis, es objeto cada día de una mayor comprobación experimental. Teilhard de Chardin, en su obra de madurez, El grupo zoológico humano, sugería, por granulosa y discontinua que haya podido parecer a sus comienzos la capa de materia vitalizada. Ya desde esta fase elemental una red de afinidades y de atracciones profundas, destinadas a afirmarse cada vez más, reunía y tendía a acercar cada vez más estrechamente sobre sí misma, en una amplia simbiosis, esta multitud innumerable de partículas tan cargadas de potencia germinal. ¿Pero qué es lo que da vida a un organismo para que podamos llamarlo vivo? A Aristóteles, 55, le corresponde el mérito de haber intentado la primera respuesta a esta pregunta, y solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento. Hasta aquí, la definición aristotélica sería puramente fenomenológica o descriptiva. Sin embargo, Aristóteles profundiza, buscando un principio de animación de todo organismo viviente, principio que denominó psiche, alma. El alma es definida como entelequia. 56. La misma etimología del término, formado a partir de dos palabras griegas geniales y echain, es decir, lo que tiene el fin en sí mismo, nos refiere a la entelequia como causa final. El alma, dice Aristóteles, es la entelequia primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. 57.
Para el estagirita, la psiché, en contraposición a Platón, no es una realidad subsistente y reconciliable con el cuerpo, sino la forma substancial que, estructurando el cuerpo, hace que sea lo que es en realidad. Desde Aristóteles ha sido una constante universal abordar la explicación última de los organismos vivos desde el dualismo, mantenido por todos los vitalismos son dualistas. 58, ya se llame el último principio, principio vital. 59, vis vitalis, entelequia, alma. 60, o elan vital. 61, Bergson. Por otra parte, para todos los materialismos monistas el reduccionismo ontológico sería el único acercamiento hermenéutico de comprensión de la realidad de los organismos vivientes. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl